En este problema, queremos determinar el máximo factor común de 18 y 24. Lo que significa que queremos encontrar el número entero más grande que se divida equitativamente en 18 y 24. Si conoce muy bien sus tablas de multiplicar, probablemente pueda mirar estos dos números, y determinar cuál sería el máximo factor común, o el 1400. Sin embargo, un método infalible para determinar el máximo factor común es analizar los factores primos de ambos números. Así que vamos a hacer un árbol de factores primos para 18 y 24, y luego analizando los factores primos determinaremos el máximo factor común. Entonces, primero determinemos la factorización prima de 18. Necesitamos dos números que se multipliquen que nos den 18, por lo que una posibilidad sería 6 veces 3. 3 es un número primo porque los únicos factores de 3 son 1 y en sí mismo. Así que lo rodearemos y luego podemos dividir 6 en 2 por 3, y ambos son primos. Ahora haremos lo mismo por 24. Necesitamos dos números que se multipliquen y nos den 24. 2 veces 12 funcionarían, y nuevamente 2 es primo, así que lo circundaremos. 2 factores de 12 sería 2 y 6, nuevamente 2 es primo, y luego 6 es 2 veces 3, que son ambos primos. Entonces la factorización prima de 18 sería 2 veces 3, 3 veces. Y la factorización prima de 24 es 2 veces 2, 2 veces. 3 veces. Entonces, a partir de aquí, determinaremos qué factores primos tienen en común, y el producto de esos factores primos comunes será el mayor factor común. Entonces tienen un factor de 2 en común y un factor de 3 en común, lo que nos dice que el mayor factor común de 18 y 24 es 2 por 3 o 6. Y si conocieras bien tus tablas de multiplicar, probablemente me lo dirías desde el principio. Pero este es un buen método infalible para determinar el mayor factor común. Ahora determinemos el máximo factor común de 70, y 2 y 90 usando el mismo método. Entonces, determinemos la factorización prima de 72 por haciendo un árbol de factores. Entonces necesitamos dos números que se multipliquen y nos den 72. ¿Qué tal 8 veces 9? Ninguno de estos es primo, por lo que no los rodearemos. Podríamos reescribir 8 como 2 por 4, 2 es primo. Y 9 se divide en 3 por 3, que son primos, así que los rodearemos. Y 4 se divide en 2 veces. 2. Así que ahora tenemos la factorización prima de 72. Hagamos lo mismo por 90. Nuevamente, no importa cómo desglosemos esto primero, solo necesitamos dos números que se multipliquen y nos den 90. Entonces intentemos 10 veces 9, ninguno de los cuales es primo. Podemos reescribir 10 como 2 por 5, que son ambos primos, y luego podemos dividir 9 en 3 por 3. Y de nuevo, sabemos que nuestro número es primo si solo son dos factores uno y sí mismo. Entonces la factorización prima de 72 sería 3 factores de 2. Y 2 factores de 3. 90 sería un factor de 2, 2 factores de 3, y un factor de 5. Y ahora veremos qué factores primos tienen en común. Ambos tienen un factor de 2. Ambos tienen 2 factores de 3. Y esos son los únicos factores primos que tienen en común. Entonces, el producto de estos factores primos comunes es nuestro mayor factor común. Así que aquí están: el mayor factor común es igual a 2 multiplicado por 3, que es igual a 18. El máximo común divisor de 72 y 90 es 18.